Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, bienvenidos a esta cita con la actualidad. Ya saben que aquí en PTV Málaga inauguramos la semana, inauguramos nuestra programación en directo con un debate de actualidad para analizar muchísimos temas. Por lo tanto, desde aquí hasta las 7:30, una hora y media, tenemos por delante para hablar también con ustedes, porque están invitados a participar para opinar de cualquiera de los temas que les apetezca, por supuesto siempre escuchando la opinión de nuestros colaboradores. Enseguida los saludo, pero antes repasamos en el sumario los temas previstos para esta tarde. Pues ya estamos de vuelta y fíjense que durante este sumario hemos empezado ya aquí el debate en plató, por lo tanto los voy a saludar ya para no hacerle perder más tiempo. Juan Alcover, buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, si pudiéramos comentar lo que hablamos, lo que estamos hablando antes de entrar en directo. Pero bueno, entraremos en materia. Antonio Ureña, bienvenido también, buenas tardes. Hola, buenas tardes David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y damos la bienvenida y agradecemos también su presencia a Jesús Pérez Lanza. Jesús, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo para todos. Bueno, estábamos hablando de algunos temas de la capital, del conflicto Ucrania-Rusia, pero ya saben que nos toca empezar hablando de la actualidad del coronavirus. Hoy, un poco más relajados, recordarán el programa del mes anterior que teníamos que hacer con mascarilla. Parece que ahora la situación pues va un poco mejor y eso nos hace, no debemos relajarnos, pero sí nos hace estar un poco más tranquilos. No obstante, Málaga ha iniciado esta semana con 176 hospitalizados, 3 fallecidos, pero como dato positivo decir que son más los recuperados que las personas que han contraído la enfermedad. Por lo tanto, nosotros ya, a partir desde hace una semana, nos gusta quedarnos pues con los datos positivos. También comentarles que la cuarta dosis ya ha comenzado también en algunos colectivos, y en los colegios parece que tras la Semana Santa se van a relajar aún más las medidas y los niños se van a poder quitar las mascarillas en el interior, porque en los recreos pues ya no las tiene. Me gustaría, pues como siempre, pues comenzar a valorar sobre todo la actualidad del coronavirus con ustedes. Juan, empezamos por ti, adelante. Bueno, con los fallecidos de este lunes, día 7, son más de 13.000 los muertos oficiales contabilizados por la Junta de Andalucía. Creo que es una cifra que realmente uno pierde un poco la noción del drama, ¿no? Es decir, que realmente es cuanto menos llamativo. Viendo la tasa de incidencia, que está por encima de los 200, ¿no? Cerca de 300 más que de 200. 360 en concreto, en la provincia. En la provincia, sí, no, yo me refería más a la capital, pero sí, la provincia igualmente. Desde luego que queda mucho camino por delante. El asunto de la mascarilla, a mí me llama la atención, que es verdad que al aire libre evidentemente no está obligada su uso, y realmente yo diría que más del 80% de la gente la sigue utilizando, a pesar de que no es obligatorio. Realmente, de verdad que me llama la atención para bien, ¿no? En este caso. El Gobierno de la Nación ha dicho que en los próximos días o las próximas fechas, quizás semanas, dejará de ser obligado en interiores y bueno, evidentemente será señal de que la cosa va aún mejor. Está claro que ellos se basan en parámetros estadísticos y objetivos a la hora de tomar ciertas decisiones, y hasta que la incidencia no baje por debajo de un número determinado no se tomará esa decisión.
Está claro que la ola va bajando, eso es así, pero claro, ¿quién no iba a decir que vamos a ir cerca de la séptima, ¿no? Es decir, que realmente hay más de uno que está pensando ya en la Semana Santa, que evidentemente, más allá del culto religioso, que es muy respetable, está claro que es un incentivo muy importante desde el punto de vista económico para esta ciudad y para Andalucía en general. Y por tanto, desde ese punto de vista, yo me alegro mucho de que parece ser que se va a desarrollar con cierta normalidad. Ahora bien, después de la Semana Santa, quizás venga otra ola, ¿no? Evidentemente, ¿no? Como ha pasado en ocasiones anteriores, pero bueno, ya os digo, creo que hay un cierto optimismo encima de la mesa, viendo el comportamiento de la gente aún más, y bueno, y que por supuesto precaución y a seguir en este camino. Hemos tenido este pasado sábado un Vía Crucis, previo ya a la Semana Santa, y es verdad que el comportamiento de la gente sí ha sido bastante respetuoso y bastante positivo. Antonio. Sí, es cierto. Yo creo que, vamos a ver, el pico máximo de la sexta ola estuvo en los primeros días de enero, coincidiendo con el final de las Navidades, y desde entonces a hoy, que es día 7 de marzo, pues sinceramente ha caído muchísimo. No obstante, sí que me estoy dando cuenta yo de que aquí en Málaga tenemos la incidencia más alta de toda Andalucía, pero con mucha diferencia respecto del resto de provincias, ¿no? Entonces, bueno, son 1.433 casos en las últimas 24 horas en Málaga, lo que hace una incidencia acumulada en 14 días de 361, como habéis dicho antes, ¿no? Ciertamente la gravedad de esta Omicron está siendo mucho menor, ciertamente el número de hospitalizados es menor, los pacientes en UCI ya son mínimos, pero bueno, no obstante, a mí lo que me tiene un poco alerta con el tema del coronavirus es la aparición de nuevas variantes que sean agresivas. Otra cosa, yo creo que ya vamos en caída y, bueno, vamos por 2 años de epidemia, que las epidemias históricamente han durado una media de eso, de año y medio, 2 años, y ya toca que vayamos cambiando, ¿no? No obstante, es verdad que ahora mismo incluso la atención que le está prestando por parte de la prensa está siendo, pues ha pasado del 100%, todos los telediarios y todos los boletines informativos se abrían con las cifras de COVID y parece ser que la guerra de Ucrania pues lo ha tapado por completo, ¿no? Cuando no deberíamos bajar la guardia y que la gente siga concienciada y que, como bien dice Juan, pues yo creo que ya estamos totalmente acostumbrados al tema de las mascarillas, no sé si se quitarán pronto o tarde, pero se quitarán, y mientras tanto, pues alerta, sobre todo en los lugares cerrados, lugares con mucha gente y nada más. Jesús, adelante. Pues poco más que añadir, que yo efectivamente me pongo la mascarilla cuando voy por la calle, no es obligatorio, pero bueno, es una forma de resguardarse, que cuando entro a algún sitio pues cerrado me la sigo poniendo, y como yo, muchísima gente. Y lo que yo creo que hemos llegado a lo que se llama, o se llamaba, inmunidad de rebaño, ¿no? Realmente, más allá, otra vacuna no va a ser un efecto mayor. Es lo mismo que pasaba con la gripe. La gripe pues cambiaba de cepas, ¿no? Año y año, y la gente se vacunaba, pero no se sabía exactamente si esa era la cepa exacta para combatir la gripe. Y bueno, siempre, cada invierno había una epidemia de gripe, o había una cantidad de casos enorme de gripe. Y esto se ha convertido en algo pues crónico, habitual, con el temor de que exista alguna variante más difícil, ¿no? más peligrosa. Pero creo que hemos llegado al nivel de que sea cotidiano, una enfermedad cotidiana. Bien es verdad que a quien le pilla, bajo de defensa, y el último caso este del actor Antonio Resines, ¿no? Sí. Ha sido muy sintomático, porque aparentemente un hombre fuerte, pero claro, eso no significa que las apariencias diga que tenga un sistema inmunológico fuerte o no. Y la verdad lo ha pasado el hombre mal. Es decir, si te pillas, puedes pasarlo mal, hay probabilidades. Con lo cual creo que tenemos que preservarlo. Ha habido incluso ahora, creo que lo he leído hace un rato, John Toshak, que fue entrenador del Atlético de Madrid muchos años, está ingresado actualmente por COVID. Por COVID. Y, bueno, es un deportista, ¿no? Y es un deportista de toda la vida y además yo creo que está por debajo de los 70 años este hombre, tiene que estar por debajo, casi seguro. No, para hacer un pequeño apunte, ¿os habéis dado cuenta que el nivel de beligerancia en el Congreso ha bajado también mucho en los últimos tiempos? Yo creo que a raíz del final de los estados de alarma, etcétera, me da la sensación de que la oposición ha bajado un poquito el listón, porque hasta hace unos meses era poco menos que insufrible cada miércoles de Congreso, que yo entiendo que se pueda discrepar de lo que hace el Gobierno, pero allí corrían los insultos y las calumnias como el que dice los buenos días. Realmente me parece muy llamativo, desde luego, para mí, y
no me cabe esa forma de hacer política. Ya os digo que se puede ser duro y crítico, pero no caer en ese desprecio, en ese insulto hacia el gobierno de turno, en este caso el PSOE, y esto es cíclico, y algún día será el PP o cualquier otro partido. Realmente yo en ese sentido vivo más tranquilo, os lo digo de verdad, pensando a nivel de redes sociales y de partido, está uno un poquito más relajado y ya os digo, no con ese envenenamiento y ese nivel de crispación que había en el Congreso. Mis compañeros sonríen. Bueno, la gravedad. Porque para ellos es una cosa normal. La gravedad de lo que hay ir entre cada manos... miércoles a que te insulten. Pero realmente yo no acabo de acostumbrarme. Es que lo politizas casi todo, Claro. Juan. Bueno, es que todo Está es política. politizado. Y la pandemia también, Jesús. Y esta tertulia es política. Y mira que el virus no es ni de izquierda ni de derecha, según tengo yo entendido, ¿no? De momento. Fíjate si lo politizo, Jesús, que tú estás ahí sentado en realidad por tu querencia a Ciudadanos, Ureña por su querencia a Vox y yo por el Partido Socialista. Fíjate tú si yo politizo las cosas. No, yo estoy por mi querencia, no a Ciudadanos, no mi militancia. No, pero sí es verdad que esto es una tertulia política y estos temas hay que sacarlo. Y bueno, si baja la tensión y la crispación sobre todo, pues yo me parece una cosa buena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos en una sucesión de temas internacionales tan relevantes como es lo de la invasión de Ucrania, que claro, todo lo demás ha quedado tapado, porque además el pulso lo mides por los medios de comunicación, y los medios de comunicación, como he dicho antes, van en primer lugar con la guerra, ¿no? O con la invasión, y claro, lo demás pues queda reducido a mucho menor espacio, pero vamos, no creo que sea por otra cosa, ¿eh? Juan, sinceramente te digo que no, esto volverá. No, si el pozo yo sé que sigue ahí y bueno, y ya ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, por cierto, o ha dejado caer que en otoño van a ser las elecciones aquí. Vendrán tiempos complicados. Vendrán tiempos complicados, lo analizaremos aquí. Más complicado con si esto vosotros. parece que hay un gafe, ¿no? Bueno, hemos es lo tenido que- la epidemia, es lo la que Juan Filomena, vaticina, lo que Juan la vaticina. sequía, que hay sequía, el volcán de La Palma y ahora una guerra. Yo creo que hay un gafe aquí que se tiene que ir ya. Falta la invasión alienígena. Sí, falta algo, pero debe haber un gafe, Que no nos cojan directo, desde luego. Bueno, hablamos del conflicto Rusia-Ucrania, como bien decía Antonio Ureña, es cierto que es verdad pues que ha eclipsado, ¿no? Un tema tan importante pues como son, ¿no? Hasta los 13.000 fallecidos de los que Juan hablaba a nivel nacional de esta pandemia. Hay muchísimos titulares porque además la actualidad pues no deja de sucederse. Pendientes, pues estamos de esa reunión de ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania que previsiblemente se producirá el jueves en las próximas horas, de ese corredor, pues también, ¿no? de ayuda, de ese corredor humanitario para facilitar el éxodo de la población civil. Una gran mayoría de países pues está condenando esta agresión del gobierno ruso, pero parece que Putin de momento no está dispuesto a ceder y no está dispuesto a dar marcha atrás. Esto también ha tenido su reflejo en la comunidad autónoma y en la capital, luego lo hablaremos, no os adelantéis porque vamos a hablar también de cómo se ha reflejado, ¿no? Aquí en la comunidad autónoma y en la ciudad, pero antes me gustaría valorar un poco con vosotros el contexto internacional y sobre todo pues el papel, ¿no? Que en estos momentos pues se está jugando sobre todo el Estado, el gobierno central, pues que también va a colaborar enviando armamento al gobierno ucraniano. Antonio, empezamos por ti, adelante. Bueno, pues fíjate que me estoy acordando ahora mismo del último programa en el que estuvimos los tres, que fue hace justo un mes y poco, donde salió este tema y al unísono los tres estábamos de acuerdo en que no iba a haber guerra. No iba a haber guerra. O que no iba a haber invasión. Y mira por dónde estamos en la peor de las circunstancias y la ha habido y bien habida. Entonces, bueno, ante esto yo creo que la respuesta está siendo bastante tibia y este señor tiene las cosas muy claras, y como no se ponga a pie en pared por parte de quien sea, no lo sé de quién, si de las Naciones Unidas, si de la OTAN, si de quién, creo que esto va a ser una repetición de lo que ocurrió en la época, los años 40, mejor dicho, con Hitler, ¿no? Porque esto es una invasión en toda regla, un país soberano, y a partir de ahí la comunidad internacional está tomando unas medidas que, en mi opinión, pues aunque estén atados de pies y manos y no puedan hacer otra cosa, pero son unas medidas muy tibias, porque el tema del bloqueo económico a Putin le importa muy poquito su pueblo, le importa muy poquito su gente, con lo cual que le bloqueen económicamente tampoco va a ser gran cosa. Él tiene muy claro lo que quiere y lo que va a hacer y lo que está haciendo, y bueno, mi opinión es que debería, a nivel de Naciones Unidas, pero eso es poco menos que un imposible, tratar de ver
qué se puede hacer para parar a este señor. Ya está, porque no hay otra. Hay un primer ministro, me parece que ha sido el de Austria, que ha dicho que la única solución es quitar de en medio a Putin, y ya está. Y otra cosa yo no la veo, sinceramente no la veo. Está habiendo negociaciones, está diciendo ahora que si reconoce la soberanía de el Donbass, que si Crimea, que tal. Creo que al final esto desemboca, por desgracia, como no se pare, en una expansión de Rusia militar, con más muertos, con más problemas y con guerra. Entonces, muy sólidos tenemos que estar en la Unión Europea de cara a esta guerra, ¿no? Recordando precisamente lo que decía Antonio, me acordaba yo de las palabras de Jesús, ¿no?, que hablaba de Putin, y bueno, él pensaba que no iba a haber guerra, pero lo sospechabas, ¿no, Jesús? Al menos por su actitud, Bueno, ¿no? esto es, como dice el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, es la guerra de Putin. Realmente yo pienso que Rusia, con 150 millones aproximadamente de habitantes, pues tiene muchas relaciones con Europa, pero le puede más el sentimiento de la madre Rusia, ¿no?, la madre patria, e incluso con la unión de la Iglesia Ortodoxa, es como una tribu eslava, ¿no?, que está como muy cerrada. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no esperaba, efectivamente, que Putin y los 100 y pico mil militares que tenía alrededor de toda la frontera de Ucrania iba a atacar de esta manera. ¿Cuáles son los objetivos de Putin? Bueno, yo me estoy leyendo, curiosamente, periódicos rusos y ucranianos, hombre, traducidos por Google, no es que yo sepa ni ruso ni... Yo lo mismo nos sorprende, Jesús. Claro, no, pero un artículo muy interesante ruso decía, bueno, ¿qué objetivo tenemos? Primero, escenario optimista, y perdón que me alargue, quedarnos con Crimea. Crimea, que desde el siglo XVIII es rusa, bueno, vale. Quedarnos con las republiquetas del Donbass, de Lugansk y de Donetsk, que es un conflicto montado, es falso, no ha habido 14.000 muertos ni de broma. Eso es montado por población rusa, pero mandado por el ejército ruso. Tercero, le pedimos a Ucrania que no entre en la OTAN, que en su constitución aparezca que no va a pertenecer a la OTAN. Y cuarto, que no va a tener armas nucleares. Este, digamos, es el escenario optimista. Escenario intermedio, trocear Ucrania, de forma que quede el Donbass, que quede Crimea, que es la puerta para el Mediterráneo, ¿no?, Mar Negro y Mar Mediterráneo. Y la parte norte, pues a Bielorrusia una parte. Y el resto se lo reparta a partir del río Dnieper, hacia el oeste, que se lo reparta Rumanía, Hungría, Moldavia y Polonia. En fin, un escenario intermedio. Y el tercero escenario es que desaparezca Ucrania como país independiente. Se lo queda todo Rusia. ¿Qué problema es ese? Que ya no estamos en los años donde estaba el Pacto de Varsovia, como Hungría, vosotros sois más jóvenes, pero yo me acuerdo de Hungría, Checoslovaquia, la misma Alemania, estaba ocupada por el ejército soviético en este caso, ¿no? Que también era el ejército de la madre Rusia, ¿no? Porque lo que funciona ahí es el concepto atávico, ¿no?, de la madre, de la patria, gran patria rusa. Y entonces, ocupar un país de 44 millones es muy difícil, durante mucho tiempo es muy difícil, y con gente aguerrida, ¿no?, porque no son gente aguerrida, y con el foco de la Unión Europea al lado, y la forma de vida de la Unión Europea. Todos conocemos ucranianos, ¿no? En algún momento hemos conocido ucranianos emigrantes, pues son personas absolutamente europeas, formadas y aguerridas. Bueno, eslavo, y también digamos que eso surge todos los países nórdicos cuando van a Constantinopla, siglo IX, siglo X, montan Kiev, ¿no?, en el comercio que hay entre el norte y Constantinopla, ¿no? O sea, por eso son de rasgos muy parecidos a los suecos, ¿no?, algunos, ¿no? Entonces, en estos tres escenarios, yo creo que el escenario que va a ser, y disculpadme que me alargue, va a ser el último, porque es bastante bruto. Hablaba Antonio de cargarse a Putin. Bueno, esto no es una frivolidad, esto es teología de la Escuela de Salamanca del padre Juan de Mariana, cuando decía el tiranicidio. ¿Se puede legitimar el tiranicidio? Si el tirano sojuzga a la población, ¿es legítimo acabar con el tirano?
bueno, esto que era un padre jesuita de la Escuela de Salamanca, decía que sí, que la teología cristiana admitía el tiranicidio. Pero eso no va a ocurrir, porque si os dais cuenta, en todas estas dictaduras existe una población que sigue al dictador. No están solos. Siempre están o por peloteo, o por miedo, o porque viven mejor al lado del que manda, por muchos motivos. Es difícil, y además este hombre, este Putin, que es coronel de la... Patria madre Rusia, que y además, antes, que, está aludiendo a la época soviética, a la época de y la época del zar, no solamente soviética, sino ahora están arrepentidos de que el zar, Nicolás II y a toda la familia que mataron en Ekaterimburgo, pues ahora resulta que lo han hecho santo. En la Iglesia Ortodoxa es San Nicolás, y Putin el primero que se persigna y va a la Iglesia Ortodoxa. Entonces esa unión, pues es un poco como los carlistas antiguamente, ¿no? Son de un conservadores tremendos. Entonces es difícil, pero por otro lado, y ya termino, para no ser muy latoso, sí le está haciendo pupa a Rusia, a Putin, le está haciendo pupa el tema económico. Si se va Microsoft, si se va Apple, si se va IKEA, todo el mundo tenemos muebles de IKEA, ¿no? Si se va Burger King, la Coca-Cola por lo visto es la única que no se ha ido. Si se va una cantidad de empresas, porque Rusia es capitalista, pero lo que pasa es que está en manos de una oligarquía, si se van estas empresas y al mismo tiempo los bancos centrales no hay gente que vive en la costa, por ejemplo, pagaba con dinero que venía de una transferencia de un banco ruso a un banco español. Si esto ya no lo puede hacer, y es mucha población la que está imbricada con el resto de Occidente, pues sí le va a hacer bastante daño. Y está claro que, como decía Napoleón, lo primero que hace falta, las tres cosas que hace falta para una guerra, ¿no? Son dinero, dinero y dinero. Y si a Putin le falta dinero, pues sí le está haciendo pupa. El problema es que quien está sufriendo es la población ucraniana, la población rusa, y luego una cosa que no me resisto a quedarme callado. El gran beneficiario de todo este tema son los Estados Unidos e Inglaterra. Si el gas resulta que no lo vende Rusia, ahora dice que lo va a vender Estados Unidos, lo van a traer en barcos butaneros, ¿no? Lo van a licuar, y bueno, quien está ganando realmente sin poner un muerto claro, la Unión Europea, nosotros no tenemos ejército, ni estamos dispuestos a soportar que vengan ataúdes de chiquillos muertos en una guerra. Esa es la verdad. La población no está por eso, ¿no? Y la Unión Europea no tiene ejército y, en consecuencia, también vamos a sufrir. Ahora, los primeros que están sufriendo van a ser el pueblo ucraniano. Si el problema es largo, y yo creo que va a ser largo, también lo vamos a sufrir nosotros en cantidad. Afortunadamente, España tiene reserva de gas y plantas de pasar de gas licuado a gas gaseoso, ¿no? Y eso nos puede salvar un poquito. Hablamos de que solamente un 10% del consumo gasístico en España venía de Rusia, solo un 10%. Sí, 30% viene de Voy a darle ya la palabra a Juan porque va a saltar en un momento. Si has terminado, Jesús, el argumento. Sí, si no le he interrumpido ni un punto ni una coma. Y mira que se ha explayado. Pero ha estado la geopolítica, a esto. La geopolítica de Jesús está claro que le apasiona. No, sí, me parece perfecto. Yo voy a ser un poquito más breve porque si no nos comemos el programa. Estaba pensando en el asunto de la vía diplomática famosa. Yo creo que Putin ahora ha salido en prensa, ¿no? La negociación que quiere y que pone encima de la mesa y las condiciones, ¿no? Hablaba antes de Jesús de que Ucrania renuncie a Crimea y a aquellas regiones del este, y luego el tema del asunto militar, que también que el país lo renuncie, y ya ha dicho Ucrania que nada de eso. Para mí... Perdona, Juan, es que sí. Eso es lo que ha dicho Rusia, sí. no yo. No, lo que ha dicho Rusia. Eso. No, digo, al hilo de que tú has dicho del asunto de las regiones del este, digo, sí, lo que ha dicho Putin, efectivamente. Yo creo que es fundamental el asunto de la resistencia que está teniendo Ucrania con respecto a Rusia. Yo creo que Rusia planteó una guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg, ese término de la Segunda Guerra Mundial, y pensaba que en 3 o 4 días iba a acabar con Ucrania. Cada día que pase, cada día que resiste Ucrania, es positivo para las negociaciones. Estoy convencido de ello, de verdad. Es cierto que la semana pasada, bueno, que hace 2 semanas dijimos, no veíamos la guerra, creo yo, pero sí dijimos que algún movimiento iba a haber. Nos equivocamos.
yo sí creo, estoy convencido de que Ucrania como país no va a desaparecer de ninguna de las maneras, o sea, para nada, que estoy convencidísimo. Putin lo que quiere es poner un gobierno títere, que se llama en ciencia política, y es eso, poner un gobernante de su cuerda, y que cada vez que haya un movimiento en Ucrania que le afecte, lo consulte con Rusia y necesite su... Lo mismo que ha hecho en Bielorrusia. Exactamente. Ahora mismo hay un presidente con el que no puede hacer eso, y evidentemente este movimiento yo creo que va encaminado a ello. Creo que nos tenemos que olvidar de que Ucrania entre en la OTAN, en la Alianza Atlántica, porque creo que con este nivel de inestabilidad es imposible que eso ocurra ni a corto ni a medio plazo. Y sí es verdad que, creo que también lo comentó la otra vez Jesús, hablando también del papel de la Unión Europea y de Estados Unidos. Es cierto que si uno echa la vista atrás en los últimos 20 años de la Alianza Atlántica, de la OTAN, es que han incumplido permanentemente todo lo que se firmó o todo lo que se acordó con Rusia en su momento, es decir, que era que no se anexionaran nuevos países circundantes a su entorno geográfico, y es que hemos visto que poco a poco se han ido sumando a la OTAN nuevos países de esa parte del este. Hasta cierto punto entiendo esa incomodidad de Rusia, de que evidentemente bajo ningún concepto va a consentir que haya misiles en su frontera, en este caso sería en el país de Rusia. Es decir, yo esa parte la entiendo. Ahora, evidentemente, por supuesto, la guerra no. Creo que la vía diplomática tiene mucho que hacer por delante. Creo que cuanto más se resista en esta guerra, más se le puede apretar a Putin. Y creo que la Unión Europea tiene un reto muy importante por delante, que es el asunto de la inmigración. En este caso vamos ya por encima del 1 millón de refugiados ucranianos. Creo que por ahí hay un reto importantísimo, que vamos a ver qué papel juega España, y dentro de España todas las regiones, incluida Andalucía, y luego a corto y medio plazo, por supuesto, el asunto de la dependencia energética. Y ya para terminar, a día de hoy, o hace una semana o hace 10 días, no hay que olvidar que Putin gozaba de una gran popularidad en su país. Eso es así, más allá de que evidentemente nadie se cree que las últimas elecciones las ganara con un 70% de apoyo y con un 90% de apoyo en Crimea. Eso no se lo cree nadie, pero evidentemente, descontando el sesgo de la manipulación, que ya lo dijeron los observadores internacionales, que hubo cosas sospechosas, Putin tenía una gran popularidad por parte de su población, que yo espero y deseo que si esta crisis, esta guerra se prolonga, no la guerra, sino las consecuencias de la crisis derivada de ella y de las sanciones económicas, desgraciadamente le va a afectar seguramente a la clase más baja y trabajadora, como afecta en todos los países. Espero y deseo que eso sí le pase factura a Putin. De verdad que lo espero y deseo, y que mucha gente despierte del dictador en el que se encuentra en su país, que repito, ahora mismo tiene una gran popularidad. Aquí en Málaga tenemos un museo ruso, vamos a hablar después de ello. De pasar ahí, Rápidamente, bueno, Jesús, porque tenemos una llamada. Vale. Te escuchamos a ti y atendemos la llamada. Si bueno, te, yo si, iba si a decir breve. solamente que efectivamente Sí. la elección en la última legislativa la ganó Rusia Unida, que es el partido de Putin, y luego el Partido Comunista de la Federación Rusa. Pero vamos, es lo mismo, ¿no? Ellos están con la madre Rusia, ¿no? Putin es mucho más nacionalista y los otros son comunistas. O sea, al final... No, pero son comunistas stalinistas. Sí, y Stalin era, pues, el padrecito Stalin, era también el zar, también, digamos, y este quiere repetir esa historia. Y el problema es que yo no veo tampoco una salida política en Rusia, porque ellos se sienten, además, son muy soberbios. Son como el pueblo serbio. Y sobre todo la vamos a atender la llamada para que no espere más, y retomamos después el debate, por supuesto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Conchita. Conchita, te escuchamos, adelante. Bueno, primero quiero decir Sí. que me alegro de entrar hoy, porque resulta que quiero saludar al señor Juan, que es que es un encanto, me gusta que esté ahí. Cuando está ahí me gusta de entrar para yo saludarlo a él. Buenas tardes. Aquí lo tienes, Conchita. Muchísimas gracias por sus palabras. Pues Todo tuyo. Un saludo, que sepa que cuando no lo veo, el día que entro a llamar y no está usted, no me gusta, me gusta entrar, que esté Bueno, usted. yo vengo cuando me invitan, señora. No, pero Todos los lunes no lo podemos El traer, resto de- Conchita. Claro, tiene que venir otro, claro. el resto de mis compañeros también lo hacen fenomenal, claro. Sí, señor. Los que hay hoy también me caen muy bien, sí. ¿Los qué? Los que también soy del agrado de Conchita, tanto Jesús como Igualmente, Antonio. Muchas gracias. Bueno, Conchita, aunque ¿qué nos quieres Conchita- contar? Adelante, te escuchamos. Bueno, primero quiero decir lo siguiente, Sí, que el señor Sánchez, yo le compraba una maleta para que estos señores que están ahí, porque, hombre, yo soy mayor que ellos, pero yo le compraría al señor Sánchez una maleta, pero ¿sabe usted para qué? a ver. Pues para que se fuera
fuera porque lo que él ha caído encima, no porque a mí me estorbe, yo estoy loca con él y lo que está haciendo, eso no ha habido en España desde la democracia un partido que se haya partido la cara con todo lo que tiene encima, así de claro. Vamos, lo que le ha caído encima a este hombre es ya la cadena perpetua, vaya. Bueno, y está saliendo de ella que vaya tela y vaya par de narices que hay que tener. Señor Sánchez, si yo lo viera a usted en la calle, me recolgaba su brazo a su cuello donde fuera para decirle, vaya si tiene usted un par de narices. Porque la verdad que le ha caído la edad. Bueno, o le diría, señor Sánchez, váyase usted de España porque esto ya... Como usted la maleta como el fugitivo. ¿Se acuerda usted de la película El Fugitivo? ¿Alguno? Porque eso de mi época. Sí, la conocemos, No me Conchita, pero la ¿La conocemos. conoce, no? Bueno, pues eso te haría yo como el fugitivo. Bueno, al grano, Conchita. Bueno, pues les quiero decir... Venga. Aquí voy yo ya con lo mío. A ver, Mire usted. venga. Esta señora de Madrid miente más que habla. Mire usted. Esta señora nos ha llevado al hermano 2.000 no Díaz sé Ayuso, cuántos ¿no? Se euros. refiere, ¿no, Conchita? No, es verdad. Yo estoy muy bien informada. Mire usted, cuando yo digo una cosa aquí, lo escucho de gente que entiende más que yo. Y este señor se ha llevado a su hermano, se ha llevado 3 millones de pesetas. A ver cuándo vamos a tener de euros, ¿qué de pesetas, de euros? Este Ayuso se refiere. Sí, se refiere a Díaz Ayuso, ¿verdad, Conchita? Sí. Esta señora, el hermano, ya está bien. Ahora que los dos puntos estos que se metían en el gallinero allí, sí, el que defendía al PP de mierda, de la gallina, de los pollos, de los cerdos, se metía muy bien empleado que él ha estado. Por defender tanto a esta gente, le ha ido muy bien y la han echado como si fuera una colilla. Estos son así, muy desagradecidos. Que vamos, que tienen poco, que se llevan bastante con el fruta y las otras frutas, que son más o menos parecidos. Así que este señor resulta que le han dado todos los palos en el mismo sitio, como lo defendía tanto, y el otro de Málaga que iba al lado, que parecían dos novios. Está hablando del ministro de Consumo, ¿no? Entiendo, ¿no, Conchita? Sí, pero no el que gobierna, no. De Alberto Garzón, que se No, refiere... No, el que gobierna que va, el otro, el que quería entrar de presidente. El juez, no. Pablo Iglesias. Conchita. Sí, no, el que del partido del PP, que iba con el PP, con el pelito rizado, que se iba a ver los pollos, las gallinas, los cerdos. Pablo Casado, ¿no, Conchita? Pablo Casado, eso, Vale, no me sabía vale. el nombre. Y el otro que iba detrás de él aquí de Málaga, que se ha tenido que ir corriendo. Sí, el número uno. Qué cara. Pablo Montesino. Pablo Montesino. Ya hemos dado... Me ha tenido que ayudar un Muy cámara de buena plato, gente, Conchita, porque no caía Pablo yo... Montesino es muy buena gente. Bueno, muy ya calladito. ha dejado el cargo, Montesino ha dejado el cargo, Conchita. Sí, claro, ha dejado el cargo, ha salido los dos corriendo, no me gusta que los dos son dos mentirosos, pero vamos, que el que ha venido, ay. Bueno, Conchita, tenemos que ir dejándolo ya, que queremos... El que ha venido nuevo, que quiere ser presidente, mire usted, señor... Feijó, Fijo, ese se paseaba en el yate de Galicia desde la droga, pero bueno, esta gente está más sucio que el puente de Guadamedina, ya está bien con tanto Bueno, cuento, pero Conchita, ustedes tenían no le algo gusta limpio. ninguno. Conchita, aquí a ti te gusta Pedro Sánchez y Juan Alcover. Pero Y se a mí acabó. me gusta Pedro Sánchez porque no es ningún Y se acabó. mandante. Conchita, Mire te usted, mandamos a mí un me gusta beso, la gente pero honrada. Conchita, lo sabemos, te mandamos un beso, pero tenemos que seguir y Sí, escucharlos a mí me ellos. gusta perdón un momento, a mí me gusta la gente honrada, que no se lleva el dinero de los pobres, y no me gusta que se lleven un poquito de los ricos, no de los pobres, que no se lleva el dinero de los pobres, y que resulta que suben los sueldos arreglados lo que tiene, porque con lo que tiene este señor encima, que haya subido, las paga los viejos, pues para eso está de Madrid, no tiene cara. La de Madrid no tiene cara. Y sale la gente de Madrid. Bueno, y para eso que está saliendo ahora el malagueño. No se le cae la cara de vergüenza al señor este de Andalucía, que ha Juanma privatizado Moreno, la seguridad ¿no? social. Yo llevo 2 años y medio que no me ve el médico. Vayan ustedes a vuestra casa, que ya estamos hartos de tanto fascista, tanto franquista y tanto chorizo. Así de claro. Bueno, Conchita. gracias, buenas tardes, que ya está bien la cosa. Que se vayan a su casa. Gracias, la señora está de Conchita. Madrid, que se vaya con el hermano y le haga compañía en su casa. Conchita, gracias. Un Adiós, beso. buenas tardes, muchas Buenas gracias. Un tardes. beso.
Gracias, Adiós, Conchita. adiós. Buenas tardes, Conchita. Bueno, Juan, menos mal que no había gripación, ¿eh? Menos mal que la A gripación Juan, se estaba acabando. Si llega a ser de izquierda, no veas. Yo no me Es voy del a... PP, Conchita del PP. Es de centro. de centro. No me voy a venir arriba porque puede llamar Claudio en cualquier momento. Que yo tengo los dos. Yo tengo los dos extremos, uno a cada lado. Bueno, Pero bueno. hablábamos del conflicto de Ucrania-Rusia, decía yo antes de la publicidad, que también pues, se había reflejado en la comunidad autónoma y también aquí en nuestra ciudad. Aquí tenemos un museo ruso que también ha sido protagonista. La concejala de Cultura, por ejemplo, decía pues que se suspendían pues todas las futuras exposiciones y todas las aportaciones económicas al museo ruso. Sin embargo, el portavoz socialista Dani Pérez amenazaba con pedir al interventor municipal si aclarase que el ayuntamiento pues había continuado transfiriendo fondos al museo ruso. También salpicaba esto al alcalde, porque hay que recordar que el propio Vladimir Putin le otorgó la medalla Pushkin y el Partido Socialista y la oposición en general le pedía al primer edil que la devolviese. Tras pensárselo, incluso hasta consultarlo con el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues de la Torre accedió y devolvió esa medalla a Vladimir Putin. ¿Qué os parece cómo se ha reflejado? Se ha reflejado de muchas otras maneras, pero en concreto en este asunto en la ciudad. Empezaba Jesús ahora el turno. Jesús, adelante. Pues yo veo que Noelia Losada, que es la concejal de Ciudadanos, concejala de Cultura, que es estupenda concejal, reaccionó rápidamente en cuanto que dijo que no se hicieran más exposiciones en el Museo Estatal ruso de San Petersburgo, porque resulta que el museo, el personal es del ayuntamiento, pero se le paga exposición a... Pero son 80 trabajadores, decía Noelia. ¿Perdón? 80 trabajadores, decía Noelia, que... Claro, que y entonces afectados. se le paga al Museo Estatal Ruso las exposiciones, que por cierto son magníficas, son exposiciones magníficas. Yo creo que habría que diferenciar entre lo que es el pueblo ruso y lo que es el militarote este de Putin, ¿no? Que realmente tiene apoyo popular, no nos vamos a engañarnos, pero bueno, en la cultura rusa yo creo que es importante conocerla. Al principio el alcalde, yo creo, ¿no?, que lo tomó de esta manera, diciendo diferenciar una cosa el museo ruso, el museo estatal, del pueblo ruso, y otra cosa es Putin. Pero claro, ha llegado la cuestión a un punto tan cruel y tan dramático donde hay que tomar decisiones drásticas, y se ha tomado esta decisión de no volver a hacer más exposiciones. Pero claro, la que está contratada habrá que pagarla. Eso me parece normal, que el interventor pues haga eso. Y en cuanto a la devolución de la medalla de Pushkin, bueno, Pushkin era un romántico literato que falleció en 1830 o por ahí, ¿no?, que era muy enamoradizo, falleció en un duelo, ¿no?, y era un poeta estupendo, ¿no? Tiene una novela, la verdad, romántica, muy bonita, ¿no?, que conocida en todo el mundo. Bueno, yo creo que devolverle la medalla, pues se ha visto obligado a devolver una medalla donde se le dio al Estado ruso, no fue Putin, no fue el Estado ruso, se le dio por el esfuerzo, se le dio... Ahí está la foto. No, yo creo que no fue por Putin, se la dio Putin en mano, pero pues no fue por pues Putin, igual que la Legión de Honor francesa. Pero es que Putin hasta Hombre, hace claro, sí. 2 semanas Hombre, ya no sé que era no fue- quien es. hombre, La evidentemente. Legión de Honor francesa, pues se la da la República Francesa. Como ha dicho el alcalde. Esté quien esté, ¿no? Perdóname, Entonces, Jesús, sí. como ha dicho el propio alcalde, dice, es que si todos los personajes públicos de este país sacaran las fotos que tienen con Putin, porque Putin hasta hace 3 semanas nadie pensaba... Y con Franco, que fuera. Quiero decir, Maragall, eso por ejemplo. no tiene más recorrido. Y con quiero Franco, si sacaran la foto que tenían con Claro. Franco, Maragall, por Yo- ejemplo, yo Bono, esta manera, Chávez... hombre, de esta sí, manera, No creo que sea lo de mismo, mana- ¿no? de Si queréis entrar en comparación. esta manera que ha montado así la Bueno, oposición, yo el termino. ayuntamiento en Dani Pérez, de reclamarle al alcalde que tiene, que va. Bueno, parece que con esto van a... Yo termino Tú ibas, diciendo ¿no? que... Antonio se ha colado, pero va a terminar Jesús. perdón. Termino diciendo que el alcalde, bueno, pues ha dicho que el problema cuál es, que tenga la medalla de Pushkin. Pues que Bueno, se la quede la orden de y me Pushkin importa un bledo. se la devolvemos a Rusia, ¿no? ¿Vale? Ya está. Ese es el problema. Para las fotos, que la foto que tiene con Putin... pues, Yo creo que es por una cierto, polémica completamente estéril. Putin estuvo en Hollywood, estuvo cantando en Hollywood, con lo cual todos los actores que vemos, Brad Pitt, Harrison Ford, Estuvieron con no se deberían de decir ustedes arrepentidos de haber estado allí con Podéis Putin. tomároslo a Juan, yo creo que yo sé que para defender al alcalde Juan, y después recurría eh, No, a yo razonamientos. no defiendo a ningún alcalde, El Juan. valor histórico de la medalla
que ha hecho ahí un breve recorrido Jesús, no tiene absolutamente ninguna importancia. Eso es desviar la atención. O sea, no tiene nada que ver el valor de la medalla. 8 días tardó el alcalde en condenar la guerra y poner a disposición la medalla. Sí, 8 días. Eso que ha dicho Jesús de al principio el alcalde no tal, fueron 8 días. 8. Queriendo incluso, además, me parece de una forma de vergüenza ajena, el alcalde queriendo consultar al ministerio para evitar responsabilidades. A mí me parece... Un momento. Perdón, te tengo que interrumpir. Sí, no pasa nada. Pedro Sánchez, que no quería mandar armamento, También se le dijo, ha sí, consultado con el rectificó. ministro de Asuntos Sí, Exteriores y le ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, mire usted, que la OTAN entera ha dicho que sí, y ha cumplido lo que le ha dicho la OTAN. Sí, pero, O sea, pero a mí me parece que ¿qué va a ser el alcalde? rectificar es de sabios. Sí, me parece perfecto. Pero estamos mirando me con ponéis lupa, ejemplos pero Juan, que estamos no mirando tienen... con lupa el que haya sido 8 días después, 3 días antes. No, hay que mirar con lupa. ¿Qué más da con eso? Porque a la ¿Va a servir primera de algo? ¿Va a servir de algo que se devuelva la Se medalla? mira No va con a servir lupa, de nada. Antonio, porque es la primera figura política de la ciudad. Y se le tiene que mirar con lupa porque va en el cargo. Ni a ti, ni a mí, ni a Jesús se nos mira con lupa. Ni a los concejales, incluso se me apura. Se le mira al alcalde de Málaga, que ha estado de perfil, ha estado timorato, ha estado sin iniciativa. Yo es que estoy convencido que el alcalde va a rebufo de la ciudad. Si es que yo creo que la ciudad va por su propia inercia y se lo come día tras día. Es que yo creo que al alcalde le faltó tiempo para hacer ese gesto, que ya sé que con eso no se gana la guerra, pero tenía que haberla devuelto desde el minuto 1 o el minuto 2. Igual que alguien dirá, Antonio, con su parte de razón, que por qué los equipos rusos, ¿qué tendrá que ver el Chesca de Moscú de baloncesto y lo han retirado de las competiciones? ¿Los jugadores de baloncesto tendrán culpa de la guerra? Pues no, pero es que hay que presionar a este genocida por todas las maneras posibles, incluido el deporte. Y en este caso con la medalla, que es verdad que la medalla, hombre, claro, no se la otorgó Putin a nivel personal porque son amigos, pero la foto está ahí, y esa foto también simbolizaba que Putin, en nombre de su pueblo, le daba la medalla a Paco de la Torre. Y creo que también era un peso añadido a que había que renunciar a ella. Cortar, pero vamos, Vale, tenemos y ahora una me llamada dejáis que lea una y después mensaje. te doy le doy la porque palabra a sí, Antonio, que quería responder, y a Juan, pero vamos a atender la llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es Elena. Pues Elena, la escuchamos, díganos. Me alegro de verlos a todos. Todos valéis, todos. Porque además la política es necesaria. Mucha gente, yo ni voto, digo, pues está perdiendo el tiempo. Tiene que hacer algo. Bueno, a nivel de filóloga, sí, diré que yo ya no le llamo a Putin, le llamo prostitutín. A ver. Porque Putin es, diciéndolo en puta, en fino, ¿no? Entonces yo le digo prostitutín, para que no quede mal. En mi amistad le decimos el prostitutín. Luego, tenía que decir una cosa de Dani Pérez, no lo iba a decir, porque como veo que mi contertulia siempre sale como una ametralladora, siempre con lo mismo, Se refiere a Conchita, pues si ¿no, quiere Elena? que la medallita que se la lleve ella. Y Dani Pérez ha sido consejero del SA o delegado del SA en Andalucía. En Málaga. Y no ha hecho lo que tenía que hacer y él está pidiendo lo que él no hacía. Eso es saber política. Otra cosa, para la sequía, desalar, que estamos rodeados de agua por todas partes. Se desala y punto. Otra cosa, el señor, la guerra que está viendo, hay que nombrarla. Este señor, ¿cómo se atreve a decir? A ver, en una de las cosas que la retaíla estaba y dice, a ver si Dios nos ayude y esto termina pronto. Dios, para decir ese hombre la palabra Dios, se tiene que lavar la boca 20 veces con lejía, porque es un auténtico demonio. No es ni siquiera David contra Goliat, es David contra un dragón, y un dragón es un animal. Ese hombre no tiene corazón. Se puede hacer lo que quiera, que ese hombre va a seguir para adelante, que hay que seguir para adelante, y si hay que pararlo, pues hay que pararlo como sea. Yo sería la primera que ha cogido un arma y no soy partidaria de eso, y me lo cargaría porque se terminaría todo. Muerto, como dice la purga, se terminó la rabia. Muerto el perro, luego, se acabó la rabia. Sí, sigo. Sí, porque estoy ocupando el sitio que ocupó mi tertulia Conchita. Luego iba a decir también de Feijóo, que me parece una persona muy, la verdad, muy comedida, la verdad, me encanta.
le veo que no tiene mucho gancho, así como si se dijera, que no es gracioso, porque claro, es gallego, entonces hay que entenderlo, ¿no? Pero sin embargo me gusta, ha llegado, ha dicho, bueno, aquí hay que tomar la rienda y se están tomando. Se nos fue el anterior, que era un poquillo así, está yo para adelante, a lo mejor por ser más joven, más, se lo creí un poquillo, pero Feijóo me encanta, me encanta. Y para terminar diré que tengo unos vecinos que dicen que sí, ¿cómo es que estamos recibiendo a esa gente tan rubia con los ojitos tan azules? Y sin embargo, se nos olvida que por Melilla están entrando un puñado de gente de color. Pero señores, esas personas no vienen huyendo de una guerra. Si tuviéramos que abrir todo, entonces toda África no cabe en España. No cabe toda África en España. No hay más remedio que elegir. No hay más remedio. Así que eso es lo que quería decir. Y buenas tardes, y hoy no me está gustando a mí mucho Juan, porque cada vez que habla, como mira de perfil al de voz, pues se le va la voz a él. Y no me entero lo que está diciendo. No, ya se han puesto. Ya Bueno, pues Sí, va, mira, porque tiene el micro delante y como mueve la cabeza para el lado, pues se te va la voz. bueno, pues Y te estoy escuchando intermitente. que mire un poquito al frente, Elena. Un técnico me ha echado una mano por detrás, ahora que no se ha visto. Eso que es verdad. Bueno, y Elena, ya, nada más que eso. muy Que amable. Dani Pérez, que sale demasiado en PTV. Que sale mucho. ¿Quién? Ay, siempre están sacándolo, por Dios, todos los telediarios. Digo, pero A Dani este hombre, ¿qué Pérez, Dani pasa? Pérez. ¿Cómo se le nota a usted que no le gusta a Dani? No, es guapísimo, como no me gusta. sí, Bueno, no me muy refería al viejo. aspecto, no me refería al aspecto físico, y usted lo sabe, porque me ha sorprendido su crítica de cuando fue delegado de salud, que fue hace muchos años de aquello, y evidentemente, no. evidentemente los errores que haya podido cometer uno o el Hombre, partido. uno de ellos fue cargarse a un primo mío que lo puso de encargado del SA aquí en el Carlos Haya, y duró pobrecillo menos que un dulce en la puerta de un colegio. Bueno, aquí no se carga nadie a nadie, la Bueno, gente se releva. bueno. En cualquier caso, ya le digo yo, que los errores que uno pueda cometer en el pasado, sea Dani, sea yo, Dani sean mis no compañeros, tiene pasado, si Dani es un chiquillo. no le invalidan para hacer ahora la labor de oposición que le corresponda, creo yo. Claro. Elena, Venga. nos gusta que nos llame, le mandamos un beso, gracias, Venga, Elena. tú vas muy bien vestido como siempre, Buenas Juan. tardes. Un saludo. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós. Gracias, Elena. Se lo pasa vos. Como me va a costar cortaros, voy a dar paso a la publicidad y después... Yo no había terminado. Lo sé, pero como sé que me va a cortar la publicidad y después, Juan, volvemos contigo. Bueno, pues volvemos y la verdad que repasando la llamada de Elena he hecho un buen repaso al sumario del día. Ha hablado del problema de la sequía de Feijóo, del salto de la valla de Melilla, ha hablado de Dani Pérez, en fin, de muchísimas cosas. Retomamos el tema del conflicto y Juan quería la palabra. Adelante. Yo os voy a leer a todos y a los telespectadores el mensaje oficial de la cuenta de Twitter del Museo Ruso de Málaga, que dice así: desde Málaga dejamos clara nuestra posición. Estamos en contra del uso de la fuerza y a favor del diálogo. Consideramos la cultura como fuente de conocimiento y, por tanto, de entendimiento, diálogo y concordia. ¿Vosotros creéis que esto es manera de condenar una guerra? Es que este mensaje es un auténtico bochorno. Y hablando de Dani Pérez y del PSOE, yo lo se veo ha muy pedido bien. explicaciones a tu querida, lo digo de forma figurada, concejala de Cultura y al alcalde, porque esto es inaceptable. Esto es una forma de condenar una guerra y un asesinato en masa como está ocurriendo. Estamos en contra del uso de la fuerza. Claro, esto es el mensaje de condena una del condena, Museo es una Ruso. condena. Pero En ¿qué contra forma de condenar es la guerra? Vamos a ver. Pues yo creo que es una forma elegante de decirlo. Pero lo que hay que ser es contundente. ¿Qué elegancia ni elegancia? Dios, Jesús? estamos en contra del uso de la mensaje fuerza. es Perdóname, un bochorno. Perdóname, eso parece un copia y pega de los mensajes del gobierno de España. Ahora no estamos hablando de eso, donde Antonio. medio gobierno de España Buen intento. Buen intento, pero están no, los ahora podemitas estamos hablando de- diciendo que hay que quitar las sanciones y intentar el diálogo otra vez. Bueno, Pues, eso es un copia-pega, no sé. Eso han sido mensajes después de muchas y múltiples condenas y además duras. Yo te hablo del único mensaje de condena a la guerra del Museo Ruso de Málaga. Estamos en contra del uso de la fuerza.
Pero bueno, ¿qué forma de definir A mí me esta parece- guerra, este abuso, Yo esta creo que todos ocupación? estamos en contra del uso de la fuerza, A Juan. mí me pero vamos parece a ver. ver. muy bien. Pero, pero eso bien, bueno, y mira, además- si os parece bien, Vamos, yo no os voy a es que- convencer. Yo, es que no lo yo veo. quería trasladarlo para que la gente saque Eso su es lo propia que dice conclusión. la Carta de las Naciones Unidas. Esto es timorato, poco contundente, se pone de perfil, el uso de la fuerza, claro, todo, pero es que esto no es uso de la fuerza, esto es una guerra, es una invasión, es una ocupación, es asesinato de miles de personas. ¿Tú crees que la es gente que el uso de en la fuerza es Málaga- una cosa muy genérica? ¿Crees que, Juan, es ¿tú crees que la intolerable, de gente verdad. en Málaga está, Intolerable. por lo que diga un tuit del museo Bueno, ruso? estamos en Málaga en una tertulia ¿Tú local, crees que- Antonio, que y quería que la todo el gente está mundo por eso? conociera cuándo se pone la gente de perfil y por qué. Y por cierto, había un concejal del Ayuntamiento de Málaga, no voy a decir su nombre, mejor, que hablaba de que la cultura, hablando del museo, de que la cultura no tiene nada que ver con la guerra. Claro, y se le olvidaba decir que nosotros pagamos a Rusia 400.000 euros al año, que digo yo que algún euro de esa cantidad irá también a la guerra, ¿no? Bueno, digo ya- yo, ¿no? ya- Digo yo, claro. ya es se ha que a la cortado- hora de ya querer... se ha cortado ese pago, ¿no? Sí, Pero no pero va- en ese eso- momento era para defender el asunto del museo. Pero eso va al Museo Es que Estatal de San Petersburgo. es no va al indefendible. ejército de Putin, tú Rusia. sabes que Putin mete la mano de una caja única allí de donde necesite, Jesús. Evidentemente 400.000 euros a Rusia, pues desde luego no era la mejor opción a día de hoy. Y eso Los decía contratos un hay que concejal cumplirlos, yo lo- del PP Juan, me está- para defender Sinceramente el me museo. está dando la sensación Sí. de que como dure mucho esta invasión y esta guerra, Sí. se va a utilizar localmente No. de esta manera, porque es que yo creo que esto no tiene más recorrido ni más discusión. Pero mira, que el alcalde ha tardado vale. 3 días, 4 o 8, no sé los Sí, que ha tardado, pero sí. lo ha hecho, lo ha condenado y ha Vale. devuelto la Pero medalla. mira, Antonio, punto. sí, pero aquí Ya no hay estamos para más. analizar lo que haya pasado. Pero solamente te voy a decir una última cosa, Antonio. Esta posición del alcalde con respecto a la medalla que le costó esos 8 días de rectificación ha tenido eco nacional. Nacional, es que yo lo he visto en La Sexta hablando de la medalla de Claro, Pushkin del claro. alcalde de Málaga. Porque Es era el decir, alcalde. La porque Sexta el, no era era tan único. el único llamativo. que la tiene, el único era, que la era tan tiene. pero Jesús era Pero tan ¿cuántos llamativa. museos rusos hay en España? Era tan Más llamativo. que el de Málaga, ¿no? Y, Tengo el yo único que, entendido. y en ese momento el único que se negaba a devolverla, efectivamente. Era tan Pero si llamativa la había posición uno. del alcalde, tan llamativa que ha tenido eco nacional, Antonio. No solo en tertulias locales o provinciales o andaluzas. Yo a creo que nivel cuando se le quiere nacional. sacar punta a algo, se le saca. Y más desde una Bueno. emisora como es La Sexta. Que ahí, pues claro, Bueno, pues, evidentemente entonces- con que sea un alcalde del PP ya Estoy- lo crucifican, le ponen y tal. Bueno, Eso es así. estoy convencido que si salió La Sexta, habrá Mediáticamente, salido en otro sitio mediáticamente también. yo no entro ahí. He puesto un Pero ejemplo de sí, una pero sí televisión que, nacional. pero sí que se trate como un tema local, algo que no tiene más recorrido. Que es que, Yo se no digo que dice por de- vamos de a ver, pim, Antonio, pam, yo no pum. digo que por esto tenga que dimitir mañana Paco de la Torre. Lo que digo es que ha sido un error y una grandísima torpeza política. Esa es mi No, opinión. una gran torpeza Nada política. más, No, yo nada yo más. lo veo condenado. muchísimo menor. Esto lo hubiera Y zanjado gracias él si al día a- siguiente o a los 2 días gracias de a- forma contundente devuelve la medalla. Y Gracias el a Noelia museo- Lozada, Hmm. concejala de No la Ciudadanos conocemos y de todavía. debería conocerla, No la conocemos. y del grupo de gobierno, pues Sí. le ha hecho caso el alcalde y de una forma razonable. Yo no lo veo una cosa tan dramática. yo tampoco. ¿Qué ha sido de alcance nacional? Lo que fue de alcance nacional es cuando dijo Paco el de la presidente Torre. del gobierno que no íbamos a mandar armamento. Paco de la Y al Torre. día siguiente Bueno, dice, eso, vamos a y mandar sacando otras armamento. cosas. Están saliendo de la base de los llanos 2 Hércules C-30 llevando armamento a Paco- Ucrania. Paco de la- Por Paco favor. de la Se Torre- dijo que se iban a llevar tiritas, betadines Escúchame. y traje EPI. Sí, y luego, posteriormente, a los no sé cuántos días, Paco de la rectificó. Torre ha devuelto la medalla a regañadientes, porque se le ha obligado. Porque yo conozco, como vosotros, lo cabezón que es el alcalde de Málaga, y él tenía claro que la cultura y la medalla no tienen nada que ver con esta guerra, el pueblo ruso, etcétera, y él no entiende y no comprende por qué ha tenido que devolver la medalla. Lo ha hecho Ay, hombre, a se la ha fuerza. devuelto. ¿Cómo no lo va a La ha comprender? devuelto A la y además, fuerza lo ha hecho. a la y además fuerza. ha Hay que dicho ver, hay que ver, hay que las ver. medallas le importan un bledo. Y él, yo creo que con todo el criterio, Ah, ha por cierto, consultado a por nivel cierto, nacional al Ureña, ministerio. Por cierto, Ureña, ahora que dice eso, qué exquisito, qué capacidad lingüística del alcalde, de verdad, qué refinamiento cuando ha dicho que le importa un bledo la medalla, de verdad. Me sorprendió, ¿eh? Te lo digo de Pero verdad. eso lo ha dicho, no Que- creo. Sí, lo dijo No, textual, no. que le Es importaba un- un bledo. No, oye, de verdad. Es una forma de hablar. Pues, Estoy encantado de que llana Paco de la y Torre ya está. hable Ahora, a si esos nos vamos niveles de a coloquialidad. rasgar las vestiduras porque diga un bledo, pues Yo mira, no- ya que ¿Tú me quieres ves que yo me rasgue las vestiduras? Que no. No sé, Lo que no digo es que me llama la atención que se exprese en esos términos el señor alcalde de Málaga. Nada más que eso. Bueno, es que es un ataque al alcalde increíble por decir cualquier no? cosa. Que ¿Cómo diga, no? y no ha devuelto la medalla. Que Ataque sí, increíble, devuelve sí. la medalla, como es la Ataque canción. increíble.
¿Cómo es? Como no voy a Ya poner- quisieran otros políticos que se pudiera criticar como hacemos A ver, nosotros aquí, Dani de Pérez, forma respetuosa. A ver, A ver Dani Pérez cómo se porta. A ver qué argumentos tiene el PSOE para quitarle el gobierno al PP en Málaga. Eso es lo que yo quiero Bueno, ver. llegará- ¿Qué argumentos hay? Llegará el año que viene. porque No me deis cancha porque yo podría no- hacer aquí un monólogo. Yo no soy sospechoso de ser de hora y media y ni que de no, apoyar a y que Paco no de la habléis Torre, más ni pero, una palabra. pero vamos, veo que no. Que yo te digo que 25 años de gobierno del PP en Málaga y 20 del alcalde son un magnífico argumento para decir que Málaga necesita un cambio. Y hasta ahí leo. Ponemos Pero el debate eso lo sobre- lleva sobre diciendo, la mesa, si queréis, eso lo pero lleva vamos- diciendo 10 años, lo lleva diciendo. Yo no entiendo que yo estoy aquí, lo estoy escuchando. Pero vamos a avanzar. Y espero que no me queden otros 10. Espero que no me queden otros No hay 10. forma. No hay Bueno, forma, ¿no? Vamos a avanzar. Tanto Elena como Conchita nos hablaban de Feijóo, ¿no? Por eso me puede servir pues, para introducir el tema. Confirmó la pasada semana que aspiraba a ser presidente del Partido Popular y que confiaba en ser ratificado pues, en el Congreso Extraordinario, que ya se ha anunciado que se celebrará en Sevilla los días 1 y 2 de abril. Hoy precisamente conocíamos los 12.000 avales o más de 12.000 avales que el gallego ha recibido por parte de la Junta de Andalucía. Esto también pues tenía su reflejo en Málaga, en el Congreso de los Diputados, como bien apuntaba Elena o Conchita, con la dimisión de Pablo Montesinos, que dejaba su escaño por Málaga. Mientras tanto, Ayuso pues continúa su guerra contra Pablo Casado y le sigue culpando de intentar destruirla y pide incluso expulsar del Partido Popular a quienes participaron en la campaña contra ella. Hago mención a esto porque este fue el origen de esta crisis del Partido Popular que provocó pues la dimisión de Pablo Casado. Creo que empezamos por Juan, ¿no? ¿Tú que llevabas bien las cuentas o era por Antonio? Por Antonio. Fue Por mí. Antonio, pues Antonio, Fue por adelante. Fue por mí. Bueno, yo en el tema de la crisis interna del PP, pues no considero que sea de mayor interés, sinceramente. Cada uno, cada uno dentro de su casa que la barra como pueda, como decía aquel, ¿no? Dicho eso, pues bueno, el cambio de Casado por Feijóo, pues habrá que darle los días de cortesía hasta que empiece a hacer cosas y creo que sinceramente ahí ha habido una guerra interna y se ha saldado con uno de los dos, que ha sido en este caso el menos popular, creo, que ha sido Casado. Y a partir de ahí, pues nada más que decir. Esperar a ver qué ocurre con el Partido Popular. No me creo para nada las encuestas, porque las encuestas están dándole una subida a Vox desorbitada. Creo que eso está teledirigido, porque las encuestas en este país no son un medio demoscópico, sino son un medio de propaganda y están utilizadas como tal. Y la primera empresa de encuestas, que es el CIS, esta es una herramienta de Pedro Sánchez para decir lo que quiere. Entonces, pues bueno, no me creo ninguna encuesta, ni cuando le dan, como ahora, una subida tremenda a Vox y una bajada enorme también al PP, ni cuando lo contrario, ¿no? Porque siempre en periodo electoral parece ser que los partidos de izquierda son los que ponen siempre en lo alto, ¿no? Salga lo que salga en el CIS, está manipulado. Mientras Antonio. siga el señor Tezanos ahí, por supuesto, está totalmente manipulado y eso lo sabe toda España entera. Y eso es un organismo público al servicio del Partido Socialista Obrero Español, nada más. Jesús, y después Juan, que tiene Bueno, yo he ganas visto el tema, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que estaba ya condenado Casado antes del drama este con Ayuso. Lo que pasa es que Ayuso tiene un asesor que se llama Miguel Ángel Rodríguez, que era de Aznar y era como el Bolaños del PSOE, y él que le ha dirigido este enfrentamiento, ¿no? Que existir existe, pero no a los niveles donde se han demostrado que estaba. El tal Egea, secretario, campeón de tirar aceitunas, escupir huesos de aceituna más lejos, ¿no? Que, en fin, el hombre debe ser muy trabajador, ingeniero de telecomunicaciones, creo y tal, pero vamos, la fastidió y fichó a Fran Hervías del PSOE, uno de organización, para desarticular el PSOE. Y ha dicho Rajoy que ellos no quieren a los cuadros del Ciudadanos, lo que quieren es al votante del Ciudadano. Muy bien dicho. Pero vamos, yo creo que estaba ya sentenciado Casado y su grupo antes. Cometió el error Casado más grande cuando en una entrevista en la COPE fue con Carlos Herrera, en vez de plegar alas y pacificar el escenario, fue directamente a degüello contra Ayuso, diciéndole que su hermano, que está lo que le habían dado, información que le habían dado de una manera subrepticia, porque son los datos de Hacienda, se supone que no tiene que saberlo, no tienen que ser públicos. Y entonces cometió ahí un error tremendo que aprovechó Ayuso para lanzar un contraataque.
¿Qué hay de fondo? Bueno, el Partido Popular se tiene que reubicar. Yo he dicho varias veces que Vox le está lanzando una OPA no solamente al PP, sino al sistema actual nacional, institucional. Por ejemplo, va en contra de autonomías y ocurre una cosa muy curiosa, que tú a la gente le dices, le haces una encuesta, ¿está a favor de la autonomía? Y todo el mundo dice, yo sí. Pero a la hora de verdad, en tu casa, dice la autonomía, y dice, eso es un follón tremendo. No, yo no tengo ganado, la verdad es que la autonomía es un desastre. Pero no lo dicen claramente. Lo mismo pasa con Vox. La gente dice, ¿usted va a votar a Vox? No, yo a Vox no lo voy a votar porque es la ultraderecha y tal. Pero luego en su casa dice, oye, me entran ganas de votar a Vox y voy a votar a Vox. Y conozco mucha gente que es así, ¿no? Entonces el PP es el que tiene que reubicarse ante esa OPA que le está lanzando Vox. Seguramente va a gobernar en Castilla y León. ¿Y por qué no va a poder gobernar con el PP Vox? Yo no lo veo. Si el segundo gobernó con Ciudadanos, pues ahora gobernará con Vox. ¿Por qué no gobierna? Pudiera ser que gobierne en Andalucía, pues también pudiera ser que gobierne Andalucía. Yo creo que el eje no va a ser Vox, no debe ser un partido político si se pacta o no. El eje debe ser la prosperidad del pueblo andaluz, cuando llegue el momento de las elecciones, y el funcionamiento de unas instituciones como es la Junta de Andalucía. Ese debe ser el eje por el cual pasen todas las ofertas políticas. Pero no decir, usted va a pactar con Vox, bueno, pactaré con el que sea. Esos son los famosos cordones sanitarios, ¿no? No, eso del cordón sanitario ya se ha ido a tomar viento. Pero eso ya está está de modé. La gente está harto de oírlo, y igual Vox, que el tema al mismo de tiempo, ultra, de extrema, de todo esto. Ahora oiremos también a Antonio. Yo creo que Vox también se ha dado cuenta que una cosa es, como Gavira, ¿no? Gavira, el portavoz del Parlamento. Sí, que dijo una cosa tremenda. Mira que Antonio decía que no tenía nada más que decir. A ver, yo sabía que iba a hablar, pero en el vamos a escuchar a rectificar. En el tema del PP tampoco tengo más recorrido, lo que pasa es que Jesús te he dado está pie, sacando el tema de Vox, pie. entonces, bueno, pues yo evidentemente Jesús. pertenezco a ese partido. Ya está, yo por mí ya está. Juan, adelante. Todavía estoy sorprendido, de verdad, nunca lo había escuchado, que Antonio Ureña haya sido capaz de quejarse cuando una encuesta le favorece a su partido, es decir, es lo que a mí me quedaba por ver, es decir, el pobre Tezanos que recibe por todos lados, sobre todo cuando se equivoca o cuando se entiende que se equivoca mucho. Me oirás eso que se llama cocina, cuando, siempre. Perdona, las críticas furibundas para Tezanos es cuando esa llamada cocina, que no deja de ser otra cosa que el análisis de los datos que se recogen en esas famosas encuestas, que por cierto nos cuesta cada encuesta 12 euros, como para que no creas en ella, pero es decir, normalmente se le critica cuando se entiende que favorece al PSOE y que trata de ningunear al resto del partido. Ahora resulta que una de las encuestas habla o dice o pone encima de la mesa de que Vox va hacia arriba. ¿Y también te molesta o te parece mal? No es que me moleste, es que cuando un instrumento al servicio del gobierno. Bueno, ya está. vosotros no salís de ese camino y da igual lo que en haga la madrileña Tezanos. y en la de Castilla y León no acertó nada. Bueno, no acertó ni una, vamos, es que ni yo en la primitiva, ni en yo acierto más la primitiva que Tezanos. Ni nada. No perdón, Juan, perdón. No Continúo, ¿no? nada. Continúo. Hoy estoy muy revoltoso. Mis dos compañeros de derechas están muy revoltosos. Bueno, a lo que iba. Yo de verdad, de lo que ocurre a nivel interno en el resto de partidos, siempre trato de ser muy respetuoso, lo digo de verdad, hablando en serio. No voy a hacer y no me gusta hacer leña del árbol caído, entre otras cosas porque nosotros en el PSOE en el 2018 pasamos un momento muy crítico a nivel interno con aquello que le ocurrió a Pedro Sánchez y no me hubiera gustado tampoco que los demás hubieran hecho sangre de aquel tema. Evidentemente sí puedo hacer un análisis político de la situación, pero evidentemente sin alegrarme del mal ajeno. Yo creo que a Casado no lo echan por haber incumplido la Constitución, y me refiero a la renovación del Poder Judicial, no lo echan porque le hayan regalado un máster, no lo echan por sus insultos, por sus faltas de respeto. Yo creo que lo han querido echar porque él ha puesto encima de la mesa un posible caso de corrupción. Y a mí eso sí me preocupa o me inquieta un partido tan importante como es el PP, y que os lo digo de verdad con la máxima humildad, estoy convencido que más pronto o más tarde volverá a gobernar este país, porque esto es cíclico, es decir, 4 o 8 años y el partido de gobierno suele cambiar de color, y eso es así y hay que asumirlo, es decir, por tanto tiene toda mi máxima consideración y respeto. Yo creo que Feijóo, a poco que haga, lo va a hacer mejor que Pablo Casado, porque de verdad pienso que el listón ha estado muy bajo. Creo que Pablo Casado ha querido eludir o se ha contagiado por Vox
pero no por Vox de forma gratuita, sino porque Vox, evidentemente, le quita votos en su espectro de derecha. Eso es así, es decir, Vox nace del descontento de una parte de la militancia del PP hace unos años. Y yo creo que eso le ha devorado a sí mismo. Yo sí firmaría y me daría por contento con que el señor Feijóo, que tiene también su lado oscuro en Galicia, que ya podremos hablar otro día más adelante cuando se dé la situación, yo sí me conformaría de verdad con que las sesiones de control, lo que ocurra en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, sea un ejemplo para la ciudadanía, que no haya insultos, que no haya faltas de respeto, que haya cordialidad. ¿Crítica dura? Sí, por supuesto, no pido para nada, como ha dicho alguna vez Casado, es que no tenemos que darle la razón al gobierno. No pido eso, lo que pido es que se haga una crítica desde la educación y la tranquilidad. No pido otra cosa, de verdad. No pido grandes acuerdos de Estado porque va a ser muy difícil, salvo algo muy, muy puntual, va a ser muy difícil que el PSOE y el PP se entiendan. Es la realidad de este país y aunque sea triste, yo creo que si lo consultáramos con los votantes de cada partido, es que además lo piensan así, que no quieren saber nada del otro partido, pero por lo menos que sea con educación, con respeto, desde la tranquilidad y, por supuesto, en la medida de lo posible, cada uno con la verdad que todos vemos desde el prisma de la personalidad propia. Antonio, que puede hablar cada vez que te dé la gana, ¿eh? Que yo te lo he dicho. Eso quería decir Y también interrumpirme. puntualizar una cosa. Feijóo no es diputado. No está en el Parlamento. Luego, un debate en el Parlamento de Pedro Sánchez con un fantasma. Quieren hacerlo ahora senador. Un momento. Senador por Galicia Ya, o no sé no. qué, pero bueno. Ya. Tendrá que haber unas elecciones. Yo creo que es una reubicación general. Y lo que le digo, y esto un invite a mi querido Juanito, yo creo que para el verano llegarán a un acuerdo PP-PSOE con el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que Feijóo está ahí, entre otras cosas, para eso. No me cabe ninguna duda. Para llegar a Ninguna duda. Y decir, oye, usted, el bipartidismo Seguro. funciona. Claro que sí. Y el PSOE y el PP, a ciertos niveles, a niveles populares, pues la gente, lógicamente, se identifica de izquierda, de derecha, pero claro, cuando está tocando el poder ya fuerte, llegan a acuerdos. Sin y duda. van a llegar a un acuerdo. Sin duda ninguna. Yo por eso digo, hay que decirlo ya. Feijóo sí va a llegar a un acuerdo. Ahora, tendrá que haber elecciones generales para que la ciudadanía pueda visibilizar, ¿no? O visualizar cuál es uno y cuál es otro. Y las va a ver cuando toca. Pero cuando no, entonces a pesar de lo que le gustaría a Ureña y compañía, es jugar la va a con- ver cuando toca. Entonces es jugar un poco con ventaja. Quiero decir que el PP se va a ver, digamos, como el palomo cojo que le dicen en Sí, Estados sí. Unidos o algo así. Sin duda, porque que no va a poder tirar para adelante. No va a poder Ahora, plantear enfrentarse. debates dentro del Parlamento. Hombre, claro, y eso es porque si no le fundamental. está dejando a Abascal como jefe de la oposición. Eso también puede ser. Habla Pedro Sánchez y el jefe de la oposición va a ser Abascal. Claro, el PP no puede pasar por ahí. Hombre, Sería- pero el único que podría hablar es Cuca Gamarra. Eso es el tema. Sí, Ahí es donde iba yo. Cuca Gamarra. Nombran de portavoz a Cuca Gamarra, pues. Claro, ya, pues, a pero ver tendrá que la gente, o yo mismo, voy a visualizar, habla Pedro Sánchez defendiendo un proyecto de ley del gobierno y todo eso. ¿Y quién por la oposición va a decir, o que está a favor o que está en contra? ¿Quién lo va a decir? Abascal es el único. Cuca Gamarra, ¿no? Ahí hay un problema que, Pero yo si estoy- lo pensamos, tenemos que decir, aquí tiene que haber elecciones generales. Pero es verdad, Jesús, que yo estoy de acuerdo contigo, totalmente, lo había pensado hace ya tiempo, y lo he hablado además con algún compañero. Si yo fuera asesor de Feijóo, lo primero que le recomendaría era la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque ahí él marca un antes y un después, y además se apunta un tanto muy positivo a su, Vaya, a su hombre, veremos, comienzo. lo No, veremos. estoy de acuerdo. Lo veremos. Ojalá no nos esté Salud viendo. y fuerza. Vamos a a la estar todos de acuerdo en que eso va a ser así. Es decir, que el consenso PP-PSOE, en este país, por desgracia, para repartirse entre ellos todo y continuar con el bipartidismo, va a continuar. Y lo vamos a ver antes de verano, como tú bien dices. Yo creo que antes del verano, ¿no? Ahora tendrá que preparar elecciones, es lo que yo veo, porque dice, no, las elecciones tocan el 2023. Bueno, un momento, todas esas cosas se pueden... Bueno, la otra parte que el PSOE no está dispuesto a retrasar a adelantar ni un día las elecciones. Porque Ahí claro que va- no. ahí va a haber- Podemos ahí va a haber tragar, tal. podemos tragar Claro. la reforma laboral. Pero vamos a ver. Traga lo que haya que tragar. A ver si vamos a convertir en noticia que no se adelanten unas elecciones. Si es que lo normal es que se llegue al final de las elecciones y que se haga cuando toca. No, yo he dicho, ¿No? yo he puesto sobre la No mesa es que dice este Antonio no está problema. dispuesto. Hombre, Cuando, no, cuando pero le ¿por qué va a interesa, estar dispuesto? cuando le interesa a un gobierno la Le adelanta y cuando no, no. corresponde- Bueno, Mira tú el corresponde- caso de Andalucía. Le con corresponde al Andalucía, presidente con del Andalucía gobierno. sí que se ha jugado electoralmente. Porque estaba encima de la mesa de adelanto electorales, que estaba, vamos, que salía al día siguiente en los medios
y se paró con el asunto de las elecciones. Total, lo ha hecho estupendamente Juanma Bonilla, se nota que de Alorín es grande, lo ha hecho estupendamente. Pero yo he puesto sobre la mesa ese problema. ¿Habrá elecciones? Pues las competencias son del presidente de gobierno, esa es la verdad, para disolver las cámaras, ¿no? Esa es la verdad. Pero Bueno, ahí hay algo que falla, ¿no? seguimos ya, yo creo que es un último tema, nos ponemos serios, no es que no lo estemos, pero me parece un tema importante como es el tema de la sequía. Dicen los expertos que nos estamos enfrentando a la situación hídrica más crítica en 80 años. Ese es un estado crítico el que se vive, yo diría que a nivel nacional, pero en lo que a nosotros nos toca en la provincia de Málaga, sobre todo en la zona norte. Ya ha habido municipios que han puesto restricciones, Humilladero, Mollina, Fuente de Piedra y Alameda, pues han prohibido el uso de agua potable, por ejemplo, para regar huertos, para baldear las calles o para llenar piscinas. Alhaurín de la Torre está penalizando ya el consumo elevado de agua y ha aprobado también un decreto de emergencia. En la capital la situación no es tan dramática, pero sí crítica, y si no llueve, que todo apunta a que las precipitaciones no nos van a acompañar en los próximos meses, pues también incluso habría a lo mejor que poner restricciones. Aquí se trata de evaluar consecuencias y de plantear soluciones. Elena, por ejemplo, nos hablaba de desalar agua, ¿no?, como una posible solución, porque decía que estamos rodeados de agua salada. En fin, ¿cómo veis el asunto de la sequía? Además, algo que es cíclico, ¿no?, que cada cierto tiempo aparece. Pues aparece. Jesús. Pues mira, yo lo veo, la verdad, muy complicado. Yo, por un lado, pienso en que todos los riegos, todos los cultivos subtropicales que estamos exportando, que es una riqueza estupenda, que se utiliza, ya no de Málaga, toda Andalucía, ¿no?, sobre todo en la franja, ¿no? Veo que es un problema que falta agua, ¿no?, para todas las arquías, las muñecas, Motril, la presa de Rules, ¿no?, que tal, todas. Pero pienso en una desaladora. Pero también me acuerdo de que había profesores ecologistas, ¿no?, que dice, bueno, si tú haces una desaladora, aparte que consume mucha energía y tal, lo que está es llevando sal al Mediterráneo. Y entonces me pusieron el ejemplo de la presa de Asuán. La presa de Asuán, de una presa en Egipto enorme, ¿no?, que cortó el agua del Nilo y restringió la afluencia de agua dulce del Nilo, ¿no?, al Mediterráneo. Y entonces aumentó la salinidad del Mediterráneo. Y al aumentar la salinidad, el agua pesa más. Aunque está más caliente, ¿no?, el agua pesa más. Entonces, las corrientes que pasan, curiosamente, del Atlántico, pasaba agua al Mediterráneo y empobrecía, en última instancia, todo lo que era la cuenca del Mediterráneo. O sea, es un punto de vista, que yo no soy experto en eso en absoluto, ¿no?, pero sí me dio la cosa de decir, bueno, entonces las desaladoras es complicado también, puede ser desde el punto de vista medioambiental, crean un problema, ya, pero el problema gordo es cuando si no se pueden regar todos los subtropicales, claro. Aguacate, mango, en fin, para no hablar naranjo, en fin, lo vemos muy complicado. En Málaga más, porque en la cuenca del Guadiaro sí recibe agua. Hoy, mañana va a llover también en toda esa zona. Porque tiene arriba la sierra de Ronda. Grazalema, la sierra de Ronda, todo eso. Grazalema es de los pueblos más lluviosos. Más índices de pluviometría que tiene España, ¿no? Y entonces resulta que ahí en el Guadiaro sí, pero claro, ahí luego pero el Guadalhorce no. Pasa el Guadiaro y ya la cuenca del sur, de hidrográfico del sur, ya no existe esa fluidez de agua. Bueno, y se pensó en un trasvase de un lado a otro, incluso de una presa en el Genal. Que la presa en el Genal es destruir un paisaje que a mí me encanta, ¿no? Pero claro, hay que poner en la balanza, sobre todo para los subtropicales de la costa, ¿no?, hay que poner, y Almería, ¿no?, pues también, ¿no?, hay que poner en una balanza y decir, bueno, si nosotros exportamos y la riqueza viene por ahí, pues a lo mejor resulta que tenemos que sacrificar algo en medio ambiente, porque si no sacrificamos el medio ambiente ni hacemos y nos quedamos sin agua, pues no se pueden exportar subtropicales a Europa, ¿no? O sea que es un problema, la verdad, complicado. Mi esperanza es que han dicho que en marzo sí va a llover. He escuchado. Ahora, yo creo que acierta menos que Tezanos con las quinielas los meteorólogos. Entonces, el problema... Aquí lo que yo veo, lo que yo estoy viendo claramente es que esto es cíclico, como bien decías antes, cada poco tiempo viene una sequía. Y la política hidrológica en España, pues desde tiempos de Franco, que construyó no sé cuántos pantanos y que ahí están y continúan en uso. También, era anterior incluso, correcto. Era anterior, pero bueno,
Vamos a ver, él se destacó por inaugurar los pantanos y es por lo que lo acusan y le da igual, pero ahí está, Sí, pero ¿no? la Y política la política hidrográfica del trasvase de unas cuencas a otras ha sido bastante nefasta. Ahora creo que hay una manifestación, bueno, ha habido una manifestación ya en Sevilla de agricultores, porque es que, es verdad, es que si esto es cíclico, ¿por qué no se prevé y se hace un plan hidrológico en condiciones? ¿Y por qué no se fomentan esos trasvases de unas zonas a otras? Porque además ya eso se ha utilizado también como arma arrojadiza en la política. Claro, por el tema es que volvía a ese tema, volvía al tema autonómico. Al final la cuenca del Ebro no puede hacer un trasvase porque el Segura, porque tal, porque está la Comunidad de Murcia por un lado, Cataluña y Aragón por otro. Bueno, es que al final unos por otros y la casa sin barrer. Y cuando llega una sequía, pues pasa lo que pasa. Ahora creo que el 24 de marzo hay una manifestación convocada de agricultores en Madrid que va a ser muy multitudinaria. El día 20. ¿El 20 es? El 20. Esto de los cazadores, ¿no? En Madrid. Bueno, ha habido una ya con 15.000 personas. Hubo una el jueves en Antequera. En Sevilla o en Antequera. En Antequera, hubo una anterior en Sevilla y el 20 en la de Madrid. Otra, con cerca de 5.000 agricultores de la zona norte de 24 Málaga. es la que decía Jesús de la caza. Sí, estas imágenes que estamos viendo, precisamente. Eso es. Juan. Bueno, el pantano de la Viñuela, que es uno de los más importantes de Málaga y de Andalucía, está al 15% de capacidad en la Sarquía. Yo creo que esa cifra deja a las claras lo preocupante de la situación que vivimos ahora mismo. El año hidrológico, que empezaba el 1 de octubre, pues está siendo un auténtico desastre, de los 4 o 5 peores de los últimos 25 años. El Gobierno está trabajando en el llamado Plan Hidrológico 2022-2027, que creo que tenemos que exigirle que el borrador está a punto de salir y que lo haga lo antes posible. Evidentemente, no me importa el color político, y lo digo ahora pensando en el Gobierno, y en ese plan hidrológico se contemplan más de 3.000 millones de euros de infraestructuras a construir en ese escenario de 5 años, ya no solo por parte del Gobierno, me refiero a la construcción, no solo por parte del Gobierno, sino también de todos los niveles administrativos, es decir, desde la Junta de Andalucía en este caso, a la que a nosotros nos atañe, las diputaciones o incluso las entidades locales y por supuesto las distintas casas de, como he dicho antes, de la Consejería, no solo Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Por tanto, hay que exigir que nuestros gobernantes tomen medidas. Sé que la Junta de Andalucía, desde esta consejería en la que yo también tengo la oportunidad y la suerte de trabajar, sé que se están implementando acciones para ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los jóvenes empresarios, a los emprendedores, con temas de canon, con temas de pagar menos impuestos, con determinadas ayudas o con incluso subvenciones para distintos almacenamientos de agua. Pero evidentemente, como siempre digo, ¿no? Nunca es suficiente, nunca es suficiente, hay que valorar lo que se hace, pero hay que seguir trabajando en esta línea. Las desaladoras, bueno, no voy a abrir ahora el debate de las desaladoras, que es verdad que estoy de acuerdo con Jesús, que tiene su parte positiva y su parte también negativa, pero bueno, es una opción que está ahí y que forma parte de las infraestructuras que seguramente formen parte de ese plan hidrológico 22-27. En cualquier caso, sí quiero dejar claro que el asunto del agua, y siempre digo lo mismo cuando tengo la oportunidad de tener una reunión con un ayuntamiento, tener una charla con un colectivo determinado, recuerdo que hace 2 años tuvimos una con agricultores y ganaderos, y siempre digo lo mismo, el agua es un derecho, pero también es una responsabilidad, y digo de todos, digo del nivel político e institucional, digo del nivel de cada persona en su casa, del propietario o del agricultor que tiene una empresa o que tiene animales, que tiene una ganadería, etcétera. Es responsabilidad de todos hacer un uso lo más eficiente posible. Y yo creo que este tema del agua, que evidentemente, como todo lo que es complicado, genera un conflicto, yo quiero transmitir que hay que apoyar a los agricultores y ganaderos, por supuesto que sí, pero también hay que ver y contemplar el consumo humano hasta dónde va a llegar, porque el delegado del Gobierno en Andalucía ha dicho que tenemos el suministro y el abastecimiento garantizado los próximos 3 años. 3 años. Pero ya sabéis que el tiempo pasa muy rápido y cuando queramos acordar, pues a lo mejor estamos hablando de restricciones. Por tanto, hay que buscar, y termino, hay que buscar el equilibrio entre los intereses del sector de la agricultura y la ganadería, por supuesto que sí, come muchísima gente de ello, y más en Andalucía, hay que buscar el equilibrio entre ellos y el consumo
y el abastecimiento humano, el equilibrio que interese a las dos partes, buscar el término medio. Hablamos de regadíos o de cultivos que a lo mejor no sean tan intensivos con el agua, es decir, también todas las partes tienen que ceder. Lo que no puede ser, que a mí me lo cuenta desde la delegación, es que se sigan empeñando personas en la Sarquía en plantar aguacate, incluso por encima de la cota permitida, etcétera, porque al final todos sabemos el agua que necesita ese cultivo, por poner un ejemplo. El mango también. Que yo sé que genera mucha economía, pero no vamos a abusar, ¿no? Porque es que, ya te digo, todos nos tenemos que apretar el cinturón. Ahora toca el momento de la agricultura, que por cierto, fijaros el dato, el 70% del consumo de agua en España viene del sector de la agricultura. Repito, el 70%. Fijaros, el resto es para el consumo humano fundamentalmente. 70%. Ellos se tienen también que apretar el cinturón, porque detrás de ellos viene el consumo humano, que creo que son palabras mayores. Sí, es correcto, es correcto. Sí, pero claro, se alguna están lanzando solución. incluso campañas institucionales de ahorro de agua y todo esto. Yo conozco, ya os digo, por mor de mi trabajo, a representantes de estas asociaciones como COAG, como ASAJA, etcétera, y es verdad que ellos son muy guerrilleros. Si alguno me está viendo, sabe perfectamente a lo que me refiero. Defienden con mucha vehemencia y con mucha fuerza sus intereses, porque lo entiendo, es su pan, es su comida, la de ellos y la de su familia. Son muy, muy duros de convencer, pero tienen también que reflexionar un poco y que dar un poquito su brazo a torcer. Yo no digo que en todo acepten lo que la Administración les dice, pero una parte sí tienen ellos que flexibilizar y, por supuesto, la Administración hacer un esfuerzo en lo que le competa, ya os digo, fundamentalmente en este caso a nivel de infraestructura y de ayudas al campo. Pero creo que las dos partes de verdad se tienen que sentar con la voluntad real de llegar a un acuerdo y de ceder. Me estoy acordando, Juan, del alcalde, tu amado alcalde, cuando decía que había que ducharse, Aquellos 11 litros famosos. hizo el experimento, Con los 11 litros. diciendo, oye, gasto esto duchando mucho menos que... Dio un ejemplo realmente tu alcalde. Y yo te lo resumo en una frase, hizo el ridículo a nivel nacional con aquellos 11 litros. Yo creo de que ducha. no, yo creo que la gente entiende Bueno. eso perfectamente. Claro, hay que hablarle claro a la gente. Aquello sí que salió en los medios, pero de forma con la mofa y con la risa de decir, señor... yo no me Pero, en reí. fin, Yo bueno, desde como alguien tituló en un medio muy importante de esta ciudad, son las cosas del alcalde. Bueno, pero si no- estuvo muy bien. Yo creo que la gente se enteró que es mejor, se Además, gasta lo menos comprobó, duchándose. lo Que eso, yo creo que se enteró de una manera práctica. Bueno, tenemos que ir despidiendo, se nos queda en el tintero la situación del rey emérito, que la Fiscalía ha archivado las investigaciones, la tensión en la frontera de Melilla. Tenía también por aquí el tema de la luz, que por cierto mañana récord, y 544,98 Alguien el dijo mega, que iba a bajar la y luz. la subida del IPC, el megavatio, que iba a el bajar megavatio también. hora, que- Alguien La dijo culpa que es de iba a Sánchez, bajar. ¿no, Antonio? La Hombre, luz es que de iba a Sánchez, bajar. sí. La culpa ahora Todos se la los van males a echar a mundiales Rusia, son de Sánchez. a Rusia y a Putin, pero No, no es cierto. el tema Viene del de gas antes, viene de antes. es culpa de Y Sánchez. es de Sánchez, correctamente. Muy bien. Tú lo has dicho. Bueno, Exacto. 7,5 No entendemos. 7,5 de inflación, es una que estemos brutalidad. pendientes. Tampoco hemos hablado del Día Internacional de la Mujer, que se Por celebra cierto, mañana. mañana 8 de marzo. Pero va a tener cabida en la programación de esta televisión, porque a continuación mi compañera Desiree González en el programa Objetivo Málaga va a hablar de ello. Nos vemos a las 7 de la tarde en la Alameda de Colón. Cuento con Hombre, vosotros, ¿no? naturalmente. Yo mañana tengo otra Cuento ocupación. contigo, Antonio. Tengo otra ocupación. Si me tú parece vienes mañana te echa tu bastante partido. más Si tú importante. mañana apareces a las 7 de la Alameda de Colón, te echa tu partido. No, mi partido no, me he hecho yo mismo. Me Y saco mi- la tarjeta roja yo mismo. Y mi, partido tiene nada que ver. ocurrencia, y mi ocurrencia, Jesús, de Sí, yo sacar aparezco ahora por este ahí. tema, ¿verdad? A un minuto de A despedirnos. un minuto de despedirnos, en vez de irnos en paz, demos gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias, Juan, A Antonio vosotros. y Jesús. Gracias también a todos ustedes, a los que están al otro lado, a Conchita, Elena, por llamarnos, los que hacen posible pues este debate. Buen debate, muchísimas gracias de nuevo. Os veo en abril, que es cuando será vuestra cita, y a todos ustedes les dejo con una recomendación que viene, pues como anillo al dedo, con la celebración mañana del Día Internacional de la Mujer, y es que el canal TCM ocupa durante toda esta semana su franja de programación de tarde-noche con una película dirigida por una mujer. Con esta recomendación nos despedimos, gracias por su atención y sigan disfrutando de la programación de PTV Málaga. En una sociedad injusta por muchas razones, Si tienes $1, vales $1. Si no tienes nada, no vales nada. nos sumamos a la batalla contra la más extemporánea de todas, la desigualdad entre géneros. Haz todo lo que él te diga. Algo habremos hecho mal. Mírala a ella y mírate tú. Sus ideas son la base de la revolución. Durante
Toda la semana del 8 de marzo, nuestras tardes y noches estarán dedicadas al cine dirigido por mujeres. ¡La venganza es mía! Ellas crean. Del lunes 7 al viernes 11 de marzo. En TCM.